Sí, ya vamos a empezar. Bueno, chicos, vamos a empezar ya con el programa de el Holodomor, el periodo entre 1932 y 1933, de todo lo que ocurría durante los tiempos de la URSS, bajo la dictadura de Stalin. Bueno, lo tengo todo, por eso quiero que empecemos todos juntos, porque esto va en el tiempo, entonces es importante que lo veáis todo junto, porque así vais a poder entenderlo todo. Y bueno, el Holodomor. El Holodomor es el genocidio ucraniano, esta hambruna contra el pueblo ucraniano ocurrió bajo la dictadura de Stalin entre 1932 y 1933, donde llegaron a morir hasta 12 millones de ucranianos. Bueno, me ha costado muchísimo trabajo investigar sobre todo esto porque hay muchísima información falsa, hay muchísima manipulación. Luego sabéis que bajo los tiempos soviéticos se intentó ocultar el Holodomor, el genocidio ucraniano. Cuando se comenzaron a conocer información sobre todo esto fue a partir de 1991, luego de la disolución de la Unión Soviética. Por lo tanto, no es fácil. Yo he intentado resumirlo para que todo el mundo me entienda. Y bueno, pues Holodomor significa en ucraniano asesinato por hambre o por inanición. Y eso fue precisamente lo que le pasó a esta gente. O sea, los ucranianos que han sido gran defensores de lo suyo, porque yo creo que lo que está ocurriendo ahora en Ucrania es un gran ejemplo, de lo que la virtud que tienen los ucranianos de defender su territorio. Esto ya vino en su momento, incluso antes de los tiempos soviéticos, que luego hablaremos, porque hubo una guerra entre Ucrania y Rusia. Y bueno, luego os contaré. El programa del exterminio genocidio ucraniano fue ideado por Stalin para aplastar el espíritu rebelde de los campesinos ucranianos contrarios a la colectivización de sus tierras y a la rusificación que anulaba su cultura nacional. O sea, el problema de todo esto es que Stalin, con el paso de los años, bueno, ya sabéis que Stalin en 1922 fue cuando se hizo secretario de la URSS, luego se hizo presidente en 1929, hasta que murió en 1953. Por lo tanto, hemos tenido casi 3 décadas de dictadura stalinista en los tiempos soviéticos, pero no nos olvidemos que a partir de 1922, porque sabéis que en el 23 murió Lenin, y de alguna forma u otra, pues este hombre cada vez fue tomando una participación activa. Sí que Stalin al principio quiso, porque claro, fue en los años 20 fue la creación de la URSS, y solo se creó con 4 países. Por lo tanto, había una intención de darle comodidad al resto de países, pero luego todo fue una dictadura en toda regla. El objetivo de Stalin con el Holodomor fue controlar y doblegar a Ucrania, que quedó bajo la URSS durante 6 décadas, hasta la disolución en 1991. Bueno, ahora vamos a los orígenes del exterminio ucraniano. El Holodomor de 1932 a 1933 se realizó despojando a campesinos ucranianos sus reservas de alimentos, de sus semillas de siembra y de otros recursos de supervivencia para trabajar en el campo. Esa fue la finalidad que utilizó en este caso Stalin para controlar al pueblo ucraniano, que en ese momento era bastante rebelde porque estaban viendo cómo sus tierras eran arrebatadas y sobre todo que no tenían el control, perdían el control de la propiedad privada, porque ya sabéis que cuando entró Stalin lo primero que hizo fue hizo desaparecer lo que es la propiedad privada. Stalin también apresó a políticos ucranianos que eran pro de la defensa nacional y de la cultura ucraniana.
despojándole de sus raíces, incluyendo la lengua. Claro, porque vamos a ver, este hombre quería quitar la identidad ucraniana. O sea, este hombre, cuando se creó la URSS, pensó que el idioma ucraniano, la cultura ucraniana, que podía hacer interferencia en lo que es el plan que esta gente tenía puesto en la mesa, y por eso también fueron poquito a poco persiguiendo a los ucranianos, porque necesitaban pues doblegarlos para luego todo lo que hicieron. Los orígenes del programa de exterminio se remontan a los años, porque claro, ahora tenemos que entender, para entender lo que pasó en 1932 y 1933 con ese genocidio ucraniano llamado Holodomor, tenemos que entender los orígenes, porque ya había una intención anteriormente contra la comunidad ucraniana. Los orígenes del programa de exterminio se remontan a los años 1917-1921, con el éxito de la revolución bolchevique en Rusia y el desarrollo de la guerra de la independencia ucraniana, que terminó con una victoria rusa. O sea, vamos a ver, antes de que se produjera el ingreso de Ucrania dentro de la URSS en los años 20, sabéis que hubo una gran batalla, hubo una guerra, la guerra de la independencia por parte de Ucrania, porque querían despegarse de Rusia. O sea, los ucranianos tenían su identidad, querían sus historias, y bueno, perdieron la guerra y prácticamente pues se tuvieron que doblegar al ingreso de la URSS. Tras la muerte de Lenin, el dictador de Stalin estuvo en el poder entre 1929 y 1953, aunque ya en 1922 se convirtió en el secretario general de la URSS. O sea que vamos a ver, ya con Lenin en el poder, que también era bastante autoritario, ya se hicieron una serie de cambios, pero ya una vez que murió Lenin y Stalin poquito a poco fue conservando o aumentando el poder, porque claro, él tenía esa mano dura de que era secretario. En 1922 fue nombrado secretario de la URSS, por lo tanto tenía muchísima fuerza política, hasta que en 1929 pues se hizo con el poder hasta 1953. Ucrania, tras ser derrotada en su guerra por la independencia, se sumó a Rusia. Evidentemente, a pesar de que los ucranianos querían su independencia y querían seguir en su situación, y porque, bueno, tienen un espíritu bastante independiente, al haber perdido la guerra eran abocados a unirse a Rusia. Ucrania, tras ser derrotada en su guerra, pues por la guerra de la independencia, se sumó a Rusia, Bielorrusia y Transcaucaria. Fueron las 4 repúblicas soviéticas que fundaron inicialmente la URSS en 1922. O sea, fueron 4 repúblicas las que pues se unían. Unas por voluntad, otras como Ucrania pues prácticamente forzadas porque habían perdido la guerra. Y bueno, pues a pesar de que los ucranianos se adhirieron a Rusia, su patriotismo y su ganas de ser independientes no cesaron. O sea, ellos tenían muy claro que a pesar de que se unían a Rusia, pues evidentemente no dejaban de luchar por su independencia, querían seguir manteniendo sus costumbres, algo que todo eso iba en contra, que luego lo veremos, en contra de Stalin. En 1924, Stalin quiso tener un acercamiento con los campesinos ucranianos y desarrolló unas leyes a favor de la cultura ucraniana y moderando la colectivización forzosa. O sea, está claro que Stalin quería que desapareciera la propiedad privada. O sea, ellos se querían hacer con todo, esta gente lo querían controlar absolutamente todo. Lo que pasa que, claro, no nos olvidemos que la URSS vino de la mano en 1922, venían de una guerra entre Ucrania y Rusia, habían unas fricciones.
Y evidentemente Stalin, a pesar de que este hombre de bueno no tiene absolutamente nada, pues ya en 1924 como que intenta buscar un acercamiento con Ucrania para asentar un poquito las bases, porque había mucho descontento con los campesinos. Stalin en 1924 quiso hacer que Ucrania se sintiera cómoda en la URSS, aunque después de todo cambió, y en 1929 el dictador de Stalin comenzó un proceso de rusificación. O sea que sí que los primeros años de Stalin en el poder, ya en 1929, cuando ya asumió el poder oficial, porque hubo un vacío de poder entre 1923 y 1929, hubo un vacío de poder porque habían muchos políticos que estaban luchando por hacerse con el control total, y la suerte que tuvo Stalin es que como este hombre ya estaba metido, era miembro era de presidente de la URSS, pues evidentemente pues lo tuvo muchísimo más fácil. Entonces ya en 1929 Stalin ya mostró su verdadera cara, o sea, ya se sabía quién era, pero a partir de esa fecha fue una fecha fatídica y los años posteriores fueron muchísimo peor. En 1929 el dictador, comenzó esa rusificación y fue cuando comenzó a implementar brutalmente el comunismo, desapareciendo la propiedad privada, desafiando a campesinos, despojándolos de sus tierras para pasar a granjas colectivas, algo que fue rechazado activamente por los campesinos ucranianos. O sea, vamos a ver, en Ucrania tenían sus granjas, tenían su medio de vida los agricultores, se pasaban día y noche. Es que, claro, señores, cualquier campesino que tiene sus tierras, que sabe perfectamente lo que les cuesta mantener todo eso y las horas de trabajo, de repente llega Stalin y te dice: no, señores, aquí todo colectivo, aquí nada es de nadie, aquí venga, hay que producir. Entonces, claro, los campesinos ucranianos, que eran más liberales, estaban totalmente en contra de que este hombre de buenas a primeras quisiera despojarle, porque además, señores, además os digo una cosa, es que no nos olvidemos que esta gente lo que está haciendo es, los campesinos sabían que todo lo que producirían al final iba a acabar en otros países soviéticos, por lo tanto estaban no solo produciendo para ellos, sino también porque Ucrania siempre ha sido el granero de muchos países y lo sigue siendo. Y bueno, Carle, no sé a quién te refieres, lo de... No sé, perdonar. Bueno, voy a continuar. Bueno, señores, yo voy a intentar luego, si tenéis alguna... os quiero, mientras que estáis en el directo, yo no me quiero parar, Si tenéis alguna pregunta luego, quiero que la apuntéis y al final os voy a contestar a todo, porque como me queda bastante rato, quiero que, si tenéis alguna pregunta, que me la hagáis después, para yo no perder el hilo, para no perder el hilo de todo esto, porque lo quiero hacer en el tiempo para que lo entendáis todo así como yo lo entiendo. Bueno, pues a grosso modo, como os estaba diciendo, que en 1929 Stalin ya sacó la patita, iba también mucho a por esos granjeros, a por esos agricultores ucranianos. En aquella época los agricultores, granjeros ucranianos estaban muy arrechos, estaban muy enfadados, porque sabían lo que iba a venir años venideros, y además no se equivocaron. Según informes soviéticos, en 1930 se produjeron más de 30.000 acciones antisoviéticas. Stalin comenzaba a mostrar su peor cara. Bueno, todo esto fue el rechazo por parte de la población ucraniana, porque entendieron que las políticas que estaba poniendo Stalin eran políticas leoninas, que iban en contra de los intereses de Ucrania, iban en contra de los intereses de los agricultores, y hubieron muchísimas protestas.
30.000 acciones antisoviéticas en territorio ucraniano con la participación de 1 millón de campesinos. O sea, imaginaos el revuelo que hubo, porque pues ya los ucranianos tenían muy claro quién era Stalin, y eso que estamos hablando de 1929, que fue cuando este hombre oficialmente entró en el poder. Y bueno, pues hubieron actos de sabotaje, rebeldía por parte de la colectivización de Stalin, porque claro, esta gente no quería entregar sus tierras, no querían que sus tierras fuesen gestionadas por otras personas que no fueran ellos, tampoco querían estar produciendo. ¿Para qué? Porque, señores, vamos a ver, es que no nos olvidemos que esto era ya puro comunismo lo que había. Entonces tú tenías tus tierrecitas, llevabas tus años, que un año te venía bien, habían también muchos granjeros y muchos agricultores adinerados porque les había ido bien, y de repente lo perdían todo porque desaparecía la propiedad privada. Al final, en 4 días se quedaron sin nada, luego vino la hambruna, que luego hablaremos de todo eso. Y bueno, pues en 1930 se desató una ola represiva como repudio a las políticas de Stalin contra campesinos ucranianos. Stalin, no pudiendo contener al pueblo rebelde de Ucrania, en 1932 instauró el hambre para controlar al pueblo. O sea que desde 1929 hasta 1932, en esos 3 años hubo un tira y afloja entre Stalin y esos campesinos ucranianos, que también esta gente hicieron persecuciones. O sea, hicieron persecuciones no solo contra campesinos, sino también contra una parte política que quería la independencia de Ucrania, que también querían mantener el idioma ucraniano. Entonces, porque ya sabéis que Stalin a partir de 1929 lo que quería era pues meter todo a nivel de Rusia. O sea, instauró pues una gran Rusia, que esto era lo que este hombre quería formar y estaba formando. El hambre se aposenta en Ucrania. Aunque se trató de una política de Estado, la colectivización fue un proceso caótico que incluyó el despojo de sus propiedades y de la expulsión de países de los agricultores más productivos. La cosecha de 1932 fue poco productiva en Ucrania tras el descontento de los campesinos. Evidentemente, 1932 fue cuando comenzó ya lo peor. O sea, fue el punto álgido, porque los campesinos estaban en rebeldía con Stalin, porque les había impuesto unas leyes leoninas que iban en contra de sus principios, y que bueno, que querían arrebatarle la propiedad privada, etcétera, etcétera, todo lo que tenían. Y bueno, pues Stalin atribuyó la caída de la producción a la resistencia del campesinado. O sea que Stalin ya sabía que desde ese momento que iba a tener grandes problemas. ¿Y cómo iba a actuar este hombre para sabotear a esos ucranianos rebeldes? Que estamos hablando de que había más de 1 millón de campesinos que estaban en rebeldía. O sea, porque Ucrania principalmente, ahora me imagino que las cosas habrán cambiado, pero estamos hablando de los años 30, donde prácticamente todo era agricultura, ganadería y claro, y es que el expropiar todo lo que querían expropiar y pasarlo a granjas colectivas y todo eso, pues era prácticamente quedarse con toda Ucrania, porque era todo de campesinos. Y bueno, pues Stalin dependía de la producción agrícola, y el dictador ruso se negó a aceptar la caída de la producción, porque claro, evidentemente la producción en 1932 cayó. ¿Por qué cayó la producción en 1932? Pues todo esto cayó porque al haber ese descontento, pero claro, los ucranianos tenían, por un lado tenían a Stalin, que lo tenía en la mira, por ese descontento, pero no nos olvidemos que los ucranianos eran los que alimentaban al resto de los países soviéticos con sus cereales, con sus semillas, con todo lo que ellos producían, con el trigo, etcétera, etcétera.
Entonces, señores, ¿qué fue lo que hizo? Los ucranianos no habían sembrado suficiente maíz y semillas para complacer la demanda de la producción que le exigía Stalin, porque claro, Stalin se lo dijo muy claro a los ucranianos en 1932. Dice, la producción ha caído, o sea, necesito que hagáis lo que tengáis que hacer para que aumente la producción, porque ellos ya tenían unas pautas marcadas y tenían que llegar a unos números, porque tenían que alimentar a Rusia, esto, a lo otro, tenían que exportar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ya le habían dado un ultimátum, el régimen de Stalin ya les habían dado un ultimátum a los ucranianos que tenían que llegar a unas cuotas de producción. Pero ¿qué pasa? Que es que tú llegas a las cuotas este año por lo que has sembrado el año pasado. Por lo tanto, el problema que tenían los ucranianos es que era imposible que llegaran a las cuotas. ¿Por qué? Porque lo que tú generas este año es por cómo tú has tratado la tierra el año pasado y lo que has sembrado, lo que has hecho y lo que no has hecho. Por lo tanto, por mucho que Stalin quisiera exigirle a los ucranianos que llegaran a unas cuotas, eso era imposible, porque primero que no había condiciones y es que no se había sembrado lo suficiente para recoger todo lo que este hombre quería que recogieran. Y bueno, pues entonces Stalin comenzó requisando las reservas de granos que los campesinos privados tenían en sus propiedades, sino también las disponibles en las granjas colectivas. O sea, ¿qué fue lo que hizo? Stalin dice, bueno, pues como no estáis cumpliendo, ahora os lo voy a quitar todo, y empezó a requisar pues todas las semillas de granjas colectivas, lo que tenían atrás esos campesinos y agricultores. En realidad, todas las repúblicas soviéticas experimentaron hambre en 1932, pero Ucrania la situación fue dramática, porque está claro que Stalin prácticamente le había declarado la guerra a los ucranianos, a los agricultores, y entonces, claro, como ellos dependían de X producción, lo que pasa es que vamos a ver, señores, esta gente comían con las previsiones y tú no puedes comer con las previsiones. O sea, habían hecho unas previsiones súper altas de lo que tenía que producir Ucrania y eso era imposible. Por lo tanto, como no eran previsiones reales, pues ¿qué pasó? Que pues la mitad de las cosas que tenían que estar no estaban porque no se llegaron a ese objetivo que habían puesto. Stalin le exigió una cuota muy alta de entrega de granos a Ucrania para abastecer a toda la URSS y cumplir con las metas, algo imposible. La mala cosecha y las requisas gubernamentales sometieron al pueblo ucraniano a una hambruna masiva en 1932, pero no terminó todo ahí. O sea, eso fue el principio de todo lo que acontecía. Stalin, en otoño de 1932, dio un nuevo paso contra Ucrania porque pensó que los campesinos ocultaban grano. O sea, este hombre que siempre no se fiaba ni de su sombra, algo que me recuerda mucho a Putin, son personas que van rodeados de gente pero nunca se fían de las personas con las que van. Stalin metió un grupo de infiltrados para detectar si los campesinos ucranianos ocultaban grano y así fue. Pero no por sabotaje, sino por hambruna. O sea, vamos a ver. Stalin no se fiaba, este hombre no se fiaba de los ucranianos, de esos campesinos. Por lo tanto, hizo una criba para determinar si, porque le habían llegado información de que, bueno, de que se estaba ocultando grano, etcétera, etcétera, y claro, con toda la necesidad que había, pues eso también se consideraba como una traición, el ocultar ese tipo de grano. Lo que pasa que sí, efectivamente los ucranianos estaban guardando grano, pero no estaban, ese grano, señores, no estaba guardado para nada más que porque tenían muchísimo hambre, o sea, estaban viviendo una hambruna terrible. De hecho, murió muchísima gente. Y bueno, pues esto enfureció más a Stalin y lo achacó a un complot contra él para sabotear y acabar con la URSS. Este hombre
ya cuando se dio cuenta, porque ya iba detrás de los ucranianos, y el hecho de que descubrieran pues que habían grano escondido, porque claro, esta gente tenía que tener algo de grano para su supervivencia. O sea, vamos a ver, si tú eres agricultor no te vas a guardar algo para si tú lo necesitas, porque a fin de cuentas las tierras eran de los ucranianos, señores. Es que esta gente no les estaba robando a nada. Lo que pasa que, claro, como en el comunismo, en los tiempos del comunismo no existía la empresa privada y te lo habían arrebatado todo, pues evidentemente eso fue algo por lo que los ucranianos no encajaban en ese. A mí me llamó mucho la atención. Bueno, entiendo que esta gente se metiera en la URSS porque habían perdido la guerra con Rusia, pero yo creo que los ucranianos, de no haber perdido la guerra con Rusia, yo creo que no se hubiesen metido en la URSS. Estoy convencido. Bueno, vamos a continuar. Vamos a hablar de la ley de las espigas. Ahora es el apartado de la ley de las espigas. Se introdujeron más medidas contra los campesinos ucranianos, que incluyó toda la confiscación de alimentos encontrados en las búsquedas y en las semillas reservadas para la siguiente siembra. Incluso les quitaron todos los instrumentos de labranza. O sea que les hicieron un sabotaje tremendo. Por eso se conoce como la ley de las espigas, porque ya terminaron si ya esta gente ya se encontraba bastante mal, ya quitándole todas las herramientas que tenían para poder continuar en la agricultura, las semillas, o sea, los dejaron acabados, como se dice vulgarmente. Le cerraron las fronteras a los ucranianos para que no pudieran exiliarse y calmar la hambruna, porque había muchísima hambruna. Y les impidieron abandonar Ucrania, y bueno, porque evidentemente esta gente estaba desesperada. Ya os digo que se había producido mucho, pero al final nada. Las aldeas estaban catalogadas en un ranking según su nivel de rebeldía. O sea, imaginaos el control que tenía Stalin, este gran dictador, que poco se ha dicho de este hombre. Poco se ha dicho de toda la maldad que ha hecho este hombre. Y bueno, pues lo que son si tú coges el mapa de Ucrania, pues entonces estaba todo por aldeas y entonces iba todo con numeritos. Entonces, dependiendo de cada aldea, tenía un número, un color, que eso representaba lo que ellos consideraban la rebeldía de esa aldea. O sea, lo buenos o lo malos que ellos los hayan catalogado. Y bueno, pues no contentos con ese ranking que se puso, también habían un tercio del país se encontraba en una lista negra donde se les hacía imposible vivir, bloqueando cualquier ingreso de alimentos y suministros. O sea, una pesadilla, señores. Eso era una pesadilla. A mí me han llegado muchas informaciones fuertes de contar, que no las voy a contar, porque cuando murieron millones de personas. O sea, se dice que han muerto hasta 12 millones de ucranianos por la hambruna esta de Stalin, que fue un chantaje que les hicieron para controlarlos. Se habla de entre 4 a 12 millones, porque luego vais a entender el por qué no hay una cifra exacta, porque os voy a dar cuenta de todo, a su debido tiempo, ¿vale? En agosto de 1932 fue introducida una ley que que castigaba con la muerte o con largas condenas de prisión la apropiación de alimentos de las granjas colectivas. O sea que ellos, fijaos que incluso como sabían que estaba la gente que ya no tenía nada que echarse a la boca, volvieron a poner más leyes opresivas contra personas que se hiciese con cualquier tipo de alimento, bajo penas de cárcel, bajo muerte. O sea, porque este hombre hacía y deshacía como le daba la gana. O sea, no teníamos la que tenemos ahora para nada. Este hombre ordenó y mandó.
Y estamos hablando que fueron los primeros años, porque Stalin entró en el poder en 1929 oficialmente, aunque ya llevaba unos años atrás, pero imaginaos que ya estábamos en el 32, o sea que habían pasado unos años desde que este hombre había entrado oficialmente en el poder y ya estaba persiguiendo a los ucranianos de una forma masiva. Bueno, pues lo que os estaba diciendo, que habían cadenas de prisión, habían cadenas o por muerte, se les castigaba con muerte. Y bueno, fue conocida como la ley de las espigas, ya que incluso castigaban la recogida de sobras de granos después de la cosecha. O sea, para que veáis los sucios que llegaban a ser, o sea, cuando tú cosechas, se te pueden quedar unos granos, cosas que tú dejas ahí y dices, bueno, pues es que son, ni siquiera nos interesa. O sea, hasta lo que son las sobras, les prohibían hasta las sobras. Hasta las sobras les prohibían. Y bueno, pues los sobrevivientes del Holocausto, bueno, la ley de espigas condujo a la ejecución al menos 11.000 personas, o sea, directamente por personas que incumplieron esa ley. Al menos se conocen que 11.000 personas los ejecutaron y 200.000 se enfrentaron a penas de prisión de entre 5 y 10 años. Y estamos hablando por la comida, porque los podían haber agarrado con comida o con algo, por la hambruna que había. Los sobrevivientes del Holodomor contaron sus historias de cómo sobrevivieron comiendo raíces de pasto, paja de trigo, hojas de cerezo, cortezas de árboles y sopas hechas de cualquier baya, a condición de que no fuera venenosa. O sea, esta gente, luego se habló, que no quiero hablar de eso, pero eso también se habla mucho, del tema del canibalismo, pero ahí no voy a entrar porque son cosas bastante fuertes. Y bueno, perros y animales domésticos murieron en esta hambruna. Se intentaba cazar aves para la supervivencia, o sea, porque es que esta gente les quitaron, no podrían labrar, no tenían semillas, no podían nada, o sea, lo tenían todo. Y pues esta gente, los que sobrevivieron, pues fueron 2 años horrorosos. Algunos escritores de la época reseñaron el canibalismo ucraniano para poder sobrevivir, aunque las autoridades solo registraron unos pocos casos. Que no me voy a meter en eso porque yo he leído algunas cosas y madre mía. Bueno, vamos a hablar ahora de la fosa común de la cultura ucraniana. En la primavera de 1933, las granjas y los caminos ucranianos estaban plagados de cadáveres. O sea, prácticamente había muchísimas zonas de Ucrania, porque estamos hablando de millones de cadáveres, porque durante un año, pues esta gente no había tenido nada que echarse a la boca, a lo mejor los más pudientes, los que fueron más listos. Porque no os olvidéis que en los tiempos soviéticos se vivía al día. O sea, nosotros ahora pensamos que, bueno, que si a nosotros ahora nos cierran cualquier cosa, tenemos comida en casa para un año, porque, bueno, tenemos sopa, tenemos legumbres, tenemos latas, tenemos tal, y bueno, podríamos sobrevivir unos meses. Pero no nos olvidemos, no nos olvidemos que en los tiempos soviéticos no se almacenaba absolutamente nada, la gente vivía al día, trabajaba si te daban un poquito de comida. Por lo tanto, esta gente no pudo tirar de reservas. Algunos ucranianos, agricultores, etcétera, que sí que se guardaron grano, pero igualmente, como luego con las purgas que hizo Stalin, los pillaron, pues evidentemente se quedaron sin nada y les quitaron todos los instrumentos para labrar y para todo, para lo del campo. Por lo tanto, señores, sinceramente, bueno, tremendo. Y bueno, pues
En la primavera de 1933 las granjas y los caminos ucranianos estaban plagados de cadáveres y se produjo cierta preocupación en el gobierno de Moscú, que decidió enviar algo de ayuda. O sea, ya después de todo lo que pasó, después de todo lo que pasó con el tema de... Me estoy despistando. Después de todo lo que pasó con todas esas muertes que ocurrieron por la hambruna, parece como que Stalin como que tomó conciencia, como que este hombre tomó conciencia y bueno, pues decidió enviar algo de comida, pero atentos, porque parte de la ayuda enviada fue apropiada por los mismos funcionarios antes de que llegara a Ucrania. O sea que parece ser que Stalin le envió comida para que dieran a esta pobre gente, pero claro, como entonces había tanto influencia y tanto de todo, pues llegó casi nada. Finalmente, Stalin decidió moderar el envío de granos a Ucrania y a partir de 1933 hubieron más cereales para la población sobreviviente, al menos para no morir de hambre. Sin embargo, el Holodomor había conseguido partir el espinazo de la rebeldía ucraniana y Ucrania acabó resignándose durante 60 años como república soviética. O sea, no nos olvidemos que los ucranianos, cuando se unieron a la Unión Soviética en 1922, ellos se unían pero no querían perder sus raíces, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente, señores, después de todo eso, lo que nos encontramos es que, bueno, Stalin, principalmente que Stalin fue un autócrata, eso que quede por encima de todo. O sea que este hombre ha sido... del siglo XX, yo creo que ha sido uno de los mayores dictadores de la historia. O sea, yo creo que no hay otro, bueno, habrá, si nos ponemos a estudiar habrán otros también, pero bueno, que este hombre está claro que le hizo la vida imposible a los ucranianos. Los ucranianos quisieron en todo momento defender su patria, su idioma, su cultura, tal y cual, pero bueno, como habían perdido la guerra con Rusia, aun metiéndose en la URSS en 1922, quisieron, aun metiéndose en la URSS en 1922, quisieron meterse, pero obligados prácticamente y con condiciones, porque ellos querían mantener su idioma, mantener sus costumbres, etcétera, etcétera. Después de tantas muertes en Ucrania por el Holodomor, Stalin envió a Ucrania campesinos de Rusia y otras repúblicas soviéticas para que se pusieran a producir, porque claro, habían muerto muchísimos campesinos. O sea, se había quedado muchas tierras vacías por la muerte de tanta gente, y gran parte de los intelectuales ucranianos fueron enviados a los famosos gulags, porque esta gente querían preservar la identidad ucraniana, donde muchos murieron en tremendas condiciones y malos tratos en los gulags, en esos campos de trabajo. O sea que no nos olvidemos que Stalin, como se dio cuenta que en territorio ucraniano pues habían que necesitaban campesinos, fueron enviando desde otras repúblicas. También empezaron a apresar a cualquier persona que estuviese en contra de las intenciones que tenían de la Unión Soviética, los que consideraban traidores de la URSS, etcétera, etcétera. Los enviaban a los gulags, que eran los campos de trabajo, que murieron más de 2 millones de personas. Y bueno, pues señores, ahora vamos a hablar del ocultamiento del exterminio. El número de muertos ucranianos bajo el Holodomor fue de magnitud colosal, pero los médicos y la policía recibieron la orden de no mencionar el hambre en los registros de muerte. O sea que
recabaron muchísimos cadáveres, murieron muchísima gente, pero no podían poner por qué habían muerto esas personas. Además, Stalin suprimió los resultados del censo de 1937 para que no se viera la drástica reducción de la población ucraniana. Y bueno, se dice que, según algunos archivos, se dicen que murieron entre unos 4,5 millones de personas, hasta 12 millones. Lo que pasa que, vamos a ver, todo esto se ha conocido ahora, después de que cayera la URSS. O sea, a partir de 1991 fue cuando comenzó a salir todo. Pero no nos olvidemos que vamos a ver, yo siempre he dicho que quien manejaba los hilos de la URSS eran los rusos y los que sometían eran los rusos. Y por eso los perjudicados de la caída de la URSS fueron los rusos, porque ya no podían someter a otros países y entonces comenzaron también a someter a su propio pueblo. Porque ha habido, está más que claro que todos los atropellos que han cometido, pues... y bueno, pues sí, pues sí. No, pero Jordi, es que exterminaron, porque es que murieron hasta, entre 4 y 12 millones de ucranianos. Eso fue un genocidio. El Holodomor es un genocidio. Lo que pasa que, que depende de quién lo haya puesto en la mesa, que lo quiera hablar, porque claro, yo haciendo mis investigaciones, pues me he encontrado con diferentes puntos de vista. Uno contaba la historia de una forma, el otro la contaba de otra, porque en los tiempos soviéticos no había intención de reflejar la cantidad de muertos ucranianos que había, por esta hambruna, porque además fue una hambruna a la fuerza para controlar, porque pero fijaos qué casualidad, que en 1924 Stalin, que parecía que quería tener un acercamiento, o sea, porque como en 1922 se había creado la URSS y en el 24 quería también como quedar bien con los ucranianos y tal y qué cual, pero luego ya en el 29 ya quería rusificarlo todo. Entonces, señores, no nos olvidemos que al final, pues los ucranianos fueron grandes víctimas y murieron millones de personas. Lo que pasa que como esto fue en los tiempos soviéticos, pues mucha información está ocultada. Sí que luego se filtró algo después de la caída, pero claro, esto primero que ha pasado mucho tiempo. Pero sí que una de las pruebas importantes de todo esto es que en 1937 Stalin no quiso actualizar el censo porque no le interesaba, porque ahí iba a reflejar la cantidad de muertos, la cantidad de personas, neonatos, gente mayor, o sea, fue un exterminio colectivo a los ucranianos. También en 1932 también hubo una hambruna generalizada en todos los países de la URSS, pero los que no lo contaron fueron los ucranianos. Y luego ya cuando vieron la pila de cadáveres y cuando vieron todo lo que había ahí, entonces quisieron enviar comida, pero como había tanta corrupción y tanto de todo, pues muchas de las cosas que se habían enviado ni siquiera llegaron a Ucrania, porque como la gente se iba apropiando por el camino, pues mucha de la ayuda que se envió, por lo tanto también murió muchísima gente. Y bueno, señores, pues a grosso modo esto fue lo que pasó con el Holodomor. Yo la verdad que sí que he estado viendo algunas informaciones sobre todo, pero bueno, no nos olvidemos que Ucrania lleva muchos años contra Rusia, porque Rusia ha querido colonizar Ucrania y bueno,
hubo una guerra, la guerra de la independencia, antes de que se construyera la URSS, y ya pues al final esta gente no le quedó otra cosa que, bueno, que meterse en la URSS. Yo creo que a lo mejor los ucranianos se metieron en la URSS para que los dejaran un poco tranquilos y al final luego se dieron cuenta que fue todo peor. Yo creo que los ucranianos se metieron en la URSS en 1922, aparte de que habían perdido la guerra, ya no tenían mucho que hacer. Yo creo que esto también lo hicieron así un poco para ver si los dejaban tranquilos y se metieron en la boquita del lobo. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta que hacer, alguna pregunta relacionada con lo que os he contado. Si queréis hacer alguna pregunta, yo estoy encantado de contestaros. Si queréis hacer algún comentario, porque como tenía que estar centrado en lo que quería decir, si queréis hacer alguna... Mari, bueno, dice que todavía se habla más de los campesinos. Bueno, es que vamos a ver, dentro de los campesinos habían tres tipos de campesinos ucranianos, dependiendo de su poder adquisitivo. Los que normalmente fueron los que se rebelaron contra Stalin fueron los de mayor poder, los que tenían mayor poder adquisitivo, porque cuando entró el comunismo, pues se apropiaron con todas las tierras y se los entregaron a colectivos y a granjas y a grupos. Y entonces, claro, tú estabas ahí, pero no era tuyo. Por lo tanto, esta gente se negó. Los campesinos ucranianos se dieron cuenta que todas las tierras que tenían iban a caer todo en manos de los comunistas y no iban a tener ni voz ni voto en sus propias tierras. Y al final, pues, hubo un revuelo, hubo una revolución durante un par de años hasta que ya Stalin pues utilizó el hambre para controlarlos, porque claro, estamos hablando de que hubieron más de 30.000 actos de sabotaje por parte de ucranianos y eran un millón de campesinos los que se le voltearon a Stalin. Por lo tanto, necesitaba tomar una decisión drástica, pero para que veáis que este hombre era un lobo con piel de cordero, porque por un lado en 1924 se quiso acercar a los ucranianos y quiso que se respetara su idioma, su esto, y lo otro, tal y cual, como que fue muy accesible en 1924, pero ya en el 29, como ya quería una rusificación, él ya quería personas como máquinas, que le hiciesen todo el trabajo, que sembraran todo el grano, que los ucranianos hicieran el trabajo sucio para luego enviarlo la mayoría a Rusia, señores. Por eso cuando cayó la Unión Soviética, cuando cayó la URSS, señores, los países, cuando veíamos vídeos de que en Rusia estaba la gente que no tenía para comer, digo, ¿cómo estarán viviendo en los otros países? Porque los rusos siempre, cuando no ha habido nada, los que siempre han tenido han sido ellos. O sea, ellos han sido los que siempre han querido tener. Y bueno, imponer también, querían quitarle, por eso también hubieron muchos políticos ucranianos en los años 30 que estuvieron defendiendo el idioma ruso, el idioma ucraniano, la cultura ucraniana. En los 30 se peleó mucho por defender la cultura ucraniana y todo. Lo que pasa que luego los metían en los gulags, que eran los campos de trabajo, y murieron muchísimas personas, o sea, en los campos de... Pero fijaos cómo... os quiero decir una cosa. ¿Por qué se habla tanto del gulag? Porque si tú pones gulag y campos de trabajo, murieron más de 2 millones de personas. Pero es que en el Holodomor han muerto más personas. Y al Holodomor siempre se le ha quitado
importancia. Señores, cuando en el Holodomor se murió mucha más gente que en el Gulag, porque en el Gulag eran campos de trabajo y las condiciones en esos campos de trabajo eran horrorosas, pero aún así no murió tanta gente como lo hicieron en el Gulag. Entonces, bueno, pues